¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos ya en el Diplomado Continental Evangelizadores para la Ciudad, en esta asignatura denominada Nuevos Lenguajes. Les saluda con mucho gusto Alejandro Emiliano, docente de la Universidad Católica Lumen Gentium en México, en colaboración con el Instituto Raspante. Normalmente nuestras asignaturas tienen 10 temas. Sin embargo, algunas otras por el contenido tienen un poco más o quizá un poco menos. En nuestro caso, el de la asignatura de nuevos lenguajes, tenemos 9 sesiones. En este caso, la sesión del día de hoy será la última de esta asignatura. Hemos recorrido juntos la reflexión en torno a los nuevos lenguajes. Pero más que centrarnos propiamente en el lenguaje específicamente, hemos hablado de las diferentes vías que requerimos tratar para comunicarnos con el mundo actual. Uno de ellos, como hemos mencionado, es la búsqueda de sentido. Otra, la búsqueda de espiritualidad, porque una manera de buscar sentido a lo que vivimos, a nuestro proyecto de vida, es propiamente la religión. Pero no solamente allí. Otra de las vías es el conocimiento científico. La ciencia, con su modo específico de realizar conocimiento, de construir conocimiento, es otro modo de querer alcanzar certezas, verdades que fundamenten el sentido de la vida. Sin embargo, no es lo único y no queremos centrarnos en ellos, tampoco en el arte o en cualquiera de las otras vías que hemos estudiado, sino y sobre todo acercarnos a la manera en que ahora nos comunicamos. Quisiera yo recordar a un autor ya clásico, consagrado, con un libro que escribió hace bastante tiempo. El libro se llama Homo Videns y quien lo escribe se apellida Satori. Allí el autor habla de una sociedad teledirigida. Y si bien el término teledirigida significaría o nos remitiría a la cuestión de distancia, el autor no se refiere a eso, sino más bien a una sociedad dirigida a través de la televisión. Y él dice que en algún momento va a ser sustituida esta televisión por la computadora, o mejor dicho, va a ser complementada. Este libro es de por ahí de 1970-80 del siglo pasado y tenía mucha razón. El gran auge de los medios electrónicos es avasallador. No podríamos imaginar hace algunas décadas que podríamos traer en la mano, por ejemplo, un equipo de telefonía celular y en ella cargar además muchísimas herramientas como una agenda, un calendario, un GPS, en fin. Tampoco podríamos imaginar una videoconferencia, aunque desde luego la anhelaríamos. Lo cierto es que estos medios deben ser atendidos, no porque sean los únicos, sino porque en el momento actual son los que sobresalen. Y para ello quiero comentarles algo sobre redes sociales, que aquellos que digan que es un modo de evangelizar, tienen razón. Sin embargo, por lo general se descuidan varios aspectos. Yo les he dicho que en otros momentos yo he colaborado con diferentes parroquias. Una de ellas, también les he comentado, contaba con un plan pastoral integral que abarcaba no solamente a los agentes de pastoral en abstracto, sino muy concretos, incluyendo al propio párroco, incluyendo al propio campo administrativo parroquial. Todos entregaban cuentas. Bueno, es decir, esto significa que todo en la parroquia estaba regido por un plan pastoral que abarcaba todos los aspectos, todas las esferas. Esto
es importante al hablar de una red social. El intento del plan pastoral era fortalecer lo que se denomina el tejido social, en base a la identidad social de los feligreses que hasta el momento no tenían elementos suficientes para cohesionarse como sociedad. Entre todas estas actividades resulta que se ve la necesidad de implementar o de construir una red social que sea más ágil, y buscando se encuentra la aplicación de Facebook. En ella comienza a transmitirse a quienes quieran, a quienes tengan acceso, alguna que otra noticia. Rápidamente, para sorpresa nuestra, empieza a difundirse. Empieza a ser tan grande que esta página de Facebook aloja otras páginas de diferentes grupos, lo que se conoce como grupos dentro de Facebook. Y estos grupos pertenecían de inicio a las diferentes áreas de pastoral, pero dentro de todo esto también pertenecía a diferentes grupos de pastoral. De modo que si la parroquia ponía en la página de Facebook una noticia, la noticia se esparcía rápidamente. Pero las noticias que se ponían deben ser cuidadosamente pensadas. No era cualquier imagen, no era un chiste, no era una fotografía, no. Estaba todo dentro del plan de pastoral. Era mensajes respecto a las áreas de catequesis o mensajes, videos que tenían que ver con las actividades de la parroquia, con el material que se transmitía en la parroquia. Pero todo en base precisamente al plan de pastoral. Y quizá esta sea la parte más fácil. La parte más difícil era lograr encontrar a una persona que se hiciera cargo de esta página. Pero no podía ser cualquier persona, porque las personas que buscaban la interacción en tiempo real con la página, con esta red social, era en su mayoría jóvenes y adolescentes, que desde sus casas, que desde sus celulares pedían algún consejo y hablaban de cosas bastante difíciles para ellos. Quizá para un adulto el pensar en la novia de un adolescente no signifique mucho, sin embargo, para ellos era crucial. Y encontrar respuesta no en los padres o en los amigos, sino en alguien que sabían dentro de la iglesia era sumamente importante. Buscaban no la autorización para hacer o no hacer cosas, sino buscaban que alguien les soportara emocionalmente. No significaba que un psicólogo estuviera a cargo de la página. Significaba ayudar a algunas personas, capacitarlas para que no juzgaran a las personas que se comunicaban y pudieran soportar emocionalmente a estas personas que buscaban el apoyo. Y eran casos de pronto tan sencillos como la manera de buscar la tarea. En los jóvenes, en estos adolescentes que durante el día estaban en la casa, pero no había otro adulto que les ayudara. Pero había también cosas tan complicadas como casos de abuso sexual, de violaciones, que los propios adolescentes no podían manejar y no querían que se supieran, y que sin embargo buscaban apoyo en alguien dentro de la iglesia, pero no cara a cara, sino a la distancia. Es decir, el uso de los medios modernos de comunicación en sí mismos, en su materialidad, no tiene sentido, sino en los lenguajes simbólicos que se manejan, en lo que se refiere a las emociones, a las experiencias, al apoyo de los usuarios. La invitación es precisamente a esto, en esta sesión, a adentrarnos en el uso, en el manejo, en la asesoría de redes sociales como Facebook, como Twitter, como cualquier otra que exista,
no solamente decimos en la cuestión de hardware, en la cuestión material, en la cuestión de equipos o en el software, en la cuestión de los programas que van a interactuar, sino sobre todo en la parte más humana, en la parte que permite romper las distancias para hacer simbólica o significativa la comunicación. Esta invitación es también a darnos cuenta que en medio de la tecnología habita Dios. Acá en México había un comercial en donde aparecía una familia sentada a la mesa y cada uno de ellos tenía su equipo de comunicación celular y a través de él digitaban y veían a la hora que comían diversas cosas. Y de pronto la madre, la mamá, se para con los trastos, los lleva a el fregadero y entonces le envía un mensaje a la hija. Y en el mensaje le indica: tienes que avisarle a tu padre que X persona se acercó a ti y quiere ser tu novio. Ella le responde por el mensaje, que están ahí a unos pasos, y le dice: tengo miedo, me causa problema. Se acerca la madre al padre, que se continúa en la mesa, y con la voz le dice: tu hija tiene algo que decirte. Él ya más o menos conoce la situación y sin despegar los ojos de su equipo, lo cual no significa que no esté escuchando, atiende a la hija. La hija le dice que tiene novio, que quiere salir. Él dice que está de acuerdo y le dice: ya he platicado con tu madre. Este comercial nos lleva a algo de la vida cotidiana. Muchos tenemos el prejuicio de que por utilizar la tecnología nos encerramos, sin darnos cuenta que es un modo de conectarnos con el mundo. Incluso hay gente, hay jóvenes, hay adolescentes que tienen novios y fiestas virtuales por Facebook, por Twitter. Y es un modo que ellos encuentran de relacionarse sin salir heridos. Es decir, necesitamos explorar este campo, este espacio, este ciberespacio, para que no solo reconozcamos la presencia de Dios, sino que ayudemos a construir este reino. La invitación en esta última sesión es precisamente a adentrarnos, sumergirnos, no solo en la reflexión, sino con nuestra propia vida, nuestra propia existencia en estos medios y procurar la construcción del reino en medio de ellos. No dejen, por favor, no dejen a un lado sus actividades. Esperamos recibir todos sus aportes para terminar este pequeño cursito de nuevos lenguajes y hacerles llegar a la brevedad sus calificaciones y los aportes. Recuerden que juntos estamos construyendo y juntos seremos evangelizadores para la ciudad.